Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que me sintonizan a través de Radio Claret América. Reciban un cordial saludo. Soy Manuel Villalobos Mendoza. Gracias por sintonizarme, gracias por dejarme entrar en sus corazones, esperando que esta palabra dé frutos, que la atesoren. Hoy vamos a hablar de tesoros. ¿Quién no ha soñado con encontrar un tesoro? Bueno, la palabra de Dios es como el tesoro que uno va a tener que ir descubriendo las exigencias del reino. Así que, hermanos y hermanas, de verdad, muchas gracias por este tiempo que le prestan a este servidor en ponerles mis propias palabras, mis limitadas palabras, para entender mejor el Evangelio. Si me notan con la voz así como cansada, ronca, es que efectivamente parece que el viaje de los últimos días en Turquía me enfermaron y apenas estoy llegando ahorita aquí a su casa en México y vengo con la garganta un poco irritada. Así que les pido disculpas. Estaba pensando no hacer la homilía justamente por esta situación, pero aquí estamos, tratando de que esta palabra continúe, ¿verdad? Esta homilía es para el día domingo 30 de julio del 2023. Está tomada de Mateo capítulo 13, 44-52. Seguimos con el día en parábolas y dice: en aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y comprar el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al fin del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entienden bien todo esto? Ellos le contestaron: sí. Jesús les dijo: ya saben que un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Palabra de Dios. Dejamos un momento de que esta palabra entre en nuestro corazón, se haga vida. ¿Dónde tenemos nuestro tesoro? ¿Dónde tenemos nuestros sentimientos? ¿Dónde está nuestra búsqueda? ¿Cómo podemos ir descubriendo la presencia de Dios en medio de nuestra vida? Todo este capítulo 13 hemos estado diciendo que está en torno a un día en parábolas. Jesús comenzaba con la imagen del campesino que siembra siembra la semilla que cae en diferentes lugares, ¿verdad? Que cae en el campo, en el camino,
donde la gente la pisotea, vienen los pájaros, se la comen, otra semillita cae entre los abrojos y las espinas, pero lamentablemente no dan fruto, y otra en terreno pedregoso. Después de esa imagen nos presentaba la parábola del granito de mostaza, de lo pequeñito, de lo insignificante, cómo brota la vida, ¿verdad? Al igual que la imagen de la mujer que amasó las 3 medidas, una gran cantidad de masa, ¿verdad? Para enseñar la bondad y la gratuidad de Dios, que cuando ama a Dios, ama a manos llenas. Y la figura de la mujer con levadura, con la masa, horneando, haciendo el pan para presentar la presencia, la imagen del Dios comida, del Dios alimento, del Dios vida. Y después, entre parábola y parábola, se va mezclando también este aspecto del género apocalíptico, donde al final de los tiempos los ángeles vienen, separan a unos, separan a otros, a los buenos, a la semilla que produjo, al granero, a la semilla que no produjo, al horno encendido. Con esto va a terminar prácticamente este día en parábolas, con estas 2 parábolas, especialmente la parábola de el tesoro escondido y la perla de gran valor. La otra más bien, la imagen de la red, es como una alegoría, es una imagen que va a cerrar también estas narraciones de lo que va a suceder a la comunidad después, en los últimos tiempos, en el tiempo escatológico. Recuerden que este es puro lenguaje apocalíptico. Tenemos que ser muy cuidadosos en la manera de interpretar este lenguaje apocalíptico, ¿no? Así que, bueno, vamos a comenzar. Y si ustedes me preguntaran cuál fue el primer texto o el primer pasaje bíblico que yo recuerdo desde niño, y es precisamente esta parábola del gran tesoro junto con la perla. Yo tendría como algunos 6, 7 años, y aquí en la parroquia todavía yo extraño esos tiempos, porque llegaron las comunidades eclesiales de base, llegó el movimiento de cursillos de cristiandad, y mi papá se involucró en ese movimiento. Y en la noche, los lunes, se reunía toda la comunidad para reflexionar la palabra de Dios. Y como yo tenía miedo quedarme en la casa, no había luz todavía aquí en esta comunidad rural, pues yo me iba más por miedo que por amor a la plática, ¿verdad? Y recuerdo como si fuera prácticamente ayer, que estas parábolas, estas lecturas que estamos hoy reflexionando, fueron las que se me quedaron a mí grabadas, quizás por la idea del tesoro, quizás por la idea de estar viendo cómo podemos ir descubriendo en comunidades que reflexionan la palabra de Dios, la vida misma, la experiencia del Dios grande que nos va dando sabiduría. Yo creo que hay mucha sabiduría en la gente. No se necesita a veces ser experta en Biblia para poder aprender o entender el mensaje de Dios, y lo más importante, para poder vivir ese mensaje de una manera sencilla, de una manera humilde. A veces la gente sabe muchísima Biblia, muchísimo conocimiento, pero eso no salva. A veces esas personas son arrogantes, prepotentes. Lo que realmente salva o lo que realmente vale es cómo tu palabra
cómo el misterio del reino o la palabra del reino o los valores del reino tienen que engendrarse o tienen que nacer desde lo simple, desde lo sencillo, desde lo cotidiano, desde la experiencia de reunirse en cualquier lugar, como familia, como grupo, y descubrir el tesoro de ir caminando por este proceso catequético que nos presenta el Evangelio de Mateo. Recuerden que el Evangelio de Mateo, lo que tenemos detrás, se los comenté la semana pasada, es que la gente se estaba preguntando por qué los otros judíos son indiferentes al mensaje de Jesús. ¿Por qué si Jesús predicó, si habló de la buena semilla, si habló del granito de mostaza, por qué persiste la gente en rechazar el mensaje de Jesús, en rechazar a Jesús mismo? Y la tentación de la comunidad era separarse, arrancar con este lenguaje apocalíptico a la gente que no pensaba como ellos. Y parece ser que el otro mensaje más importante es, ante la realidad que esta comunidad de Mateo está viviendo o estuvo viviendo alrededor de los años 80, lo único que le queda es ser tolerante. Y vuelve otra vez con la misma idea de ser tolerante. No se explica el problema del mal, no se explica tampoco por qué hay peces malos, por qué hay peces buenos y por qué hay peces malos. Lo que está tratando de decir es, la comunidad tiene que ser tolerante, aprender a vivir, a convivir con esta realidad donde algunas personas de verdad aceptan la palabra de Dios y otras no. Donde unas personas le creyeron a Cristo Jesús como Mesías y otras simplemente no. Y ante esta realidad no se tiene que imponer la gente, no tiene que forzar a nadie para que acepte el mensaje de Cristo. El mensaje se ofrece gratuitamente, pero también está el proceso de la libertad de la persona. Así que estas relecturas que estamos haciendo del Evangelio de Mateo nos tienen que ayudar también a entender que no podemos imponer nada, absolutamente nada. Al contrario, lo único que podemos hacer es ofrecer nuestras reflexiones, ¿no? Entonces, la primera parábola, la del tesoro escondido, pone de manifiesto la realidad, de verdad, el sentido de la riqueza por un lado, aunque sabemos que Lucas es el que habla más de la riqueza. Mateo también tiene por ahí sus pinceladas de preocupación de la riqueza como motivo de escándalo o motivo de perdición. Y por un lado la verdadera riqueza, y esto para el Evangelio de Mateo, la verdadera riqueza no va a consistir ni en la perla ni en el tesoro escondido, sino en otros tipos de valores. Darle un sentido totalmente a la idea, o por un lado limitar el sentido de la riqueza, en decir, bueno, la riqueza como se mueve en el mundo grecorromano tiene cierto valor, la gente lo busca, pero la verdadera riqueza que Jesús histórico, que Jesús está tratando de transmitirle a esta comunidad es, hay una riqueza más atractiva, y esa riqueza es la riqueza del reino. Y ante la riqueza del reino, ante la riqueza de los valores, toda riqueza, por muy grande que sea, queda prácticamente sujeta o limitada o eclipsada por la propuesta de Jesús. Y ahorita vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, Jesús presenta la parábola de un reino escondido. Fíjense qué interesante. Regularmente los reinos son para propagarse, para anunciarse. Roma se jactaba
jactaba con toda su publicidad de ser un reino que no tenía principio, no tenía fin. Esto lo decían sus filósofos, ¿verdad? Sus historiadores. La diosa Juno había elegido al imperio romano como un imperio sin fin, y eso se manifestaba en su grandiosidad, en su paz romana, en sus monumentos, en sus templos, en la economía, en tener prácticamente a todo el pueblo queriendo ser parte del mercado común, del ágora común que ellos hablaban tanto, de una economía común, común para la gente que era parte de Roma, que eran unos cuantos, ¿verdad? En cambio, para el resto del pueblo, pues la economía de unos, la riqueza de unos siempre es el llanto de otros. ¿Ustedes qué creen? A veces la gente piensa que el pobre es pobre porque es flojo, porque es perezoso, y no es cierto. A veces está condicionada a vivir en esa pobreza porque el sistema es injusto, porque no tiene las mismas posibilidades, ¿verdad? Y la gente no crean que es rica porque Dios la quiere más o porque Dios la bendice más, porque a veces probablemente dentro de esta adquisición de riquezas siempre tiene una injusticia, siempre se apropió de algo. Mateo incluye varios textos relacionados con la riqueza. En el capítulo 25 hablaba de los talentos, que tiene una medida. Cuando hablemos de ese texto, capítulo 25 de los talentos, un talento son 17 años de trabajo. O sea, es un gran dineral que invierte. No está hablando de los valores o de las virtudes que uno tiene, ¿verdad? El talento es una medida económica. También Mateo habla de relatos donde Jesús come con recaudadores de impuestos, allá por el capítulo 9:13. Y quizás el pasaje del Mateo 6:19-21, donde el dicho de Jesús de no acumulen ustedes, para la gente que se mueve por otros valores más importantes y con términos de riqueza, no acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín lo corrompen, ¿verdad? Este pasaje evoca una transformación interior, un cambio radical en la manera de entender la vida, con sus prioridades, con sus valores. Y en un momento donde los pocos ricos de Israel y Roma se están apoderando, están saqueando al pobre, al pueblo, Jesús viene con una idea muy diferente de la riqueza. Y ustedes pueden decir, pero ¿por qué el padre Manuel se va por este rumbo de la riqueza cuando mejor nos contara cómo encontrar un tesoro? Si yo supiera cómo encontrar un tesoro, ¿qué no haría con un tesoro? Haría muchos programas de Biblia, contrataría tanta gente que me ayudara a compartir el amor, la compasión de Dios. ¿Qué no haríamos? La propuesta de Jesús más bien es: busca lo que realmente importa en la vida. Y para alguna gente probablemente va a ser lo económico, pero para los seguidores de Jesús hay un valor económico más fuerte, lo maneja con esa imagen económica de tesoro, y ese es el reino. Entonces este reino es un reino escondido. Un reino que se va gestando como la semillita de mostaza en silencio, en el silencio de Dios, o como la semilla que cae en tierra buena
poco a poco, con tiempo, con tantita agua, con tantitos minerales, con tantitas bondades que la Madre Tierra da, va dando vida. Entonces, el reino de Jesús es un reino pequeñito, insignificante, de la periferia, que no se anuncia, pero que es capaz de ir transformando la vida de la persona en secreto, en silencio. Bien nos haría recuperar esa espiritualidad, porque a veces ahora la espiritualidad es lo aparatoso, ¿verdad? Que la gente se caiga, se desmaye, que caiga el fuego. Bueno, a veces los cambios más profundos que tiene la persona se dan en silencio, se dan entre lágrimas, se dan en momentos a veces inesperados. A veces uno se sorprende, yo me sorprendo de verdad, en dónde encuentro a Dios en mi día. Ahora que estaba ya en Estambul, en Turquía, había un grupo yo pasaba por este parque cerca del. Las personas que conocen Estambul conocerán la Plaza Taksim, hay un parque. Y allí se les da comida a la gente indigente. Y yo observando cómo daban la comida a las 8 de la noche, después de la llamada de la oración, la gente se reúne a compartir. Los indigentes comparten su comida y también piden la comida para los que no llegan, o para los indigentes de que no llegan. Y ahí le guardan su comida. Yo dije, mire, esta es una verdadera Eucaristía. Un pobre cuidando al otro pobre. Un indigente compartiendo lo que tiene. Estando pendiente. A veces Dios nos sorprende. El reino de Dios nos sorprende. No tiene rituales, no se anuncia. No tiene horarios. El reino escondido a veces está allí en secreto, tratando de ser descubierto por las personas amantes. Entonces, del verdadero tesoro, no del tesoro que tiene que ver con economía, no es porque la economía esté peleada con la propuesta de Jesús, sino que la economía tiene que ser una economía justa, una economía donde toda la creación pueda beneficiarse de ella. Y quizás el dicho más provocativo de Mateo 19, 21, que le dice al joven rico, vete, vende lo que tienes y tendrás un tesoro en los cielos, ven y sígueme. Cambia tu corazón, cambia tu idea, porque si tú estás con un tesoro físico, te has esclavizado de ese tesoro. En cambio, cuando vendes todo o lo regresas todo a la gente, en Marcos dice que a los pobres, dáselo a los pobres porque probablemente ese tesoro era de la comunidad. En la economía que Dios quiere, es que no existan pobres, que todo mundo tenga acceso a los bienes. Pero si alguien se queda con una parte que no le corresponde, en aquellas comunidades donde los bienes son limitados, alguien se queda sin comer. Nosotros no tenemos esta idea de los bienes limitados. Bueno, la mayoría de nosotros, aquí en México y en Estados Unidos, no tenemos esta idea de bienes limitados porque siempre hay. ¿Verdad? Otra cosa es que a lo mejor no tengamos cómo obtenerlos. Pero si se nos acaba, por ejemplo, el aceite, tú sabes que vas a la tienda y va a haber aceite. Pero en aquellas comunidades, bueno, en algunos países están también muy limitados. A veces tienen el dinero, pero no tienen el producto, como es el caso de Cuba, donde tristemente la gente pasa días tratando de obtener 1 litro de aceite. Bueno, en la cultura del siglo I, la economía, los bienes estaban bien racionados.
Si una persona se enriquecía o tomaba más o algo que no le correspondía, alguien se quedaba sin comer. ¿Recuerdan ustedes la parábola de Jesús donde alguien va a pedirle al vecino y le dice: préstame 3 panes porque me llegó un amigo de visita y no tengo nada que ofrecerle? Y el otro le contesta: no puedo atenderte, ya la puerta está cerrada. Y bueno, Jesús dice: pero si insiste, seguramente se levantará, no por ser su amigo, sino por la insistencia. Bueno, ¿por qué uno puede tener 3 panes de sobra y otro no? Porque probablemente el vecino se quedó con estos bienes limitados con lo que le correspondía, ¿verdad? Yo no soy experto en economía, pero así funcionaba. Los bienes están limitados. Y la propuesta es: vive con lo que Dios te da cada día. Sé agradecido. Por eso hay que pedir el pan cada día. No lo pidas: dame el pan por un año para ya no pedirte. No. Hazte vulnerable cada día para decir: un día a la vez. Hoy, Señor, socórreme, dame trabajo. No me hagas que ambicione almacenar. Tener dinero, porque me esclavizo. Pero tampoco me dejes morir. El equilibrio siempre, ¿verdad?, va a ser el justo medio. Entonces, para esta comunidad de Mateo, Jesús, con este valor, con estos valores del verdadero tesoro, pues suena revolucionario. Es un campesino revolucionario que invita a la comunidad a un cambio radical de corazón, no con violencia, no con armas, sino con otros valores del reino, los valores de paz, de justicia, de que la gente verdaderamente se convenza de que es posible que la bendición alcance para todos, ¿verdad? Se decía de Roma, había un dicho que conserva la Mishnah y el Talmud, que dice que del cielo cayeron 10 bendiciones y Roma se quedó con 9 bendiciones y el resto del mundo vive con una bendición. Yo creo que la situación económica que estamos viviendo ahora sigue siendo la misma. Unos cuantos viven con las 9 bendiciones y millones estamos entre la vida y la muerte. Así que Jesús quiere o propone esta idea del reino, del tesoro, con valores diferentes, alternativos, y este tesoro es superior, y solamente la persona que es capaz de entregar su vida, de entregar todo lo que tiene, de deshacerse, de venderlo todo por ese otro valor, es capaz de entenderlo y de conseguirlo. Entonces el valor, el tesoro es el mismo reino, y este reino está en un plano superior, más allá de estos bienes de la economía. Utiliza el término del tesoro para referirse al reino, pero no se queda Jesús con esta parábola en el tesoro en sí. El reino, con sus exigencias, con estos valores, supera al tesoro. Se puede comparar con un tesoro material que el hombre encuentra, pero no se quede en esa imagen. El reino es un tesoro mucho más grande, más valioso, y este valor que se le da al reino no tiene precio económico, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué la gente encontrará un tesoro? Bueno, mucha gente en la antigüedad, en tiempo de Jesús, estaban viviendo situaciones bien caóticas. No había bancos,
Los templos a veces funcionaban como bancos, pero también eran los primeros que saqueaban. Por eso había maldiciones vivientes para la persona que saqueara el tesoro del templo. Pensaba que los dioses les iban a mandar maldiciones, pero había gente que como que no le tenían mucho miedo a los dioses, ¿verdad? Bueno, entonces la otra opción era esconder el tesoro, esconder el dinero, esconderlo para que cuando llegaba la guerra, porque llegaban y saqueaban todo, o los ladrones buscadores de tesoro, eran los primeros que se llevaban el dinero. Entonces, para eso había que esconderlo. Es una práctica muy común. Fíjense que la comunidad de Qumran es interesante porque en los libros que esta comunidad escribió en su biblioteca hay un rollo que se llama el rollo de cobre y contiene una descripción fantástica de grandes tesoros de reyes o del templo de Jerusalén, escondidos en lugares marcados con precisión, muy probablemente de una forma imaginaria. Unos creen que sí, que las descripciones donde estaban los tesoros que maneja este rollo del cobre, que sí son ciertas. Ojalá yo cada vez que voy por allá, por ahí, veo bien, abro bien mis ojitos para ver si me encuentro algún tesoro. No, hombre, no me encuentro nada. Lo único que me encuentro es un sol abrasador y que ya rápido quiero volverme otra vez al lugar fresco. Entonces, fíjense como que esta idea del tesoro siempre está metido, bueno, desde nuestra infancia, ¿verdad? Estar buscando tesoros escondidos. Parece ser entonces que la idea es de que este tesoro le sirve, o esta imagen le sirve a Jesús para explicar la propuesta del reino. Fíjense que resulta bastante ambiguo también esta parábola, porque en principio no sabemos si el hombre que encuentra el tesoro en un campo que nadie guardaba, al parecer nadie conocía de la existencia de este tesoro, bueno, lógico, y parece que es un campo baldío, pero luego también habla de que hay que comprarlo. No sabemos si este sería un hombre que encontró el tesoro por casualidad o era un ladrón buscador de tesoros. Esta parábola tampoco ofrece ningún juicio de valor sobre la actitud del que encuentre el tesoro, si es justo o es injusto lo que hace este afortunado descubridor de tesoros sin que lo sepa el dueño. Lo que sí sabemos es que el hombre va a actuar con astucia, ¿verdad? Al comprar, a volver a ocultar el tesoro, de forma que nadie sospeche que lo ha visto y lo ha guardado para vender todo lo que tiene y volverlo a comprar. Recuerden que estamos en comunidades pequeñas donde la gente no se puede hacer rica del día para la mañana. Si hasta el día de hoy, ¿verdad? Se especula, de pronto la gente ya empieza a tener su casa muy bien, a comprarse otra, a comprar carro, y con salarios normales y justos que existen, pues lamentablemente no alcanza para esos gastos que la gente se da. Bueno, en el siglo I era lo mismo. La vida era pública, todo se sabía, no había nada privado, todo se sabía. No había este concepto de yo soy, yo pienso, no es primero nosotros somos, luego yo soy. Todo era público, todo era transparente, siempre puertas abiertas, puertas cerradas,
implica sospecha. Entonces la gente vive con estos valores. Entonces la persona que encuentra el tesoro en la parábola es una persona astuta, porque vuelve otra vez a enterrarlo, y en un plano teológico será parte del discipulado, porque el dejar pasar el tesoro económico, dejar lo que te ata, dejar lo que donde está tu corazón, también puede ser una manera de desprenderte, ¿verdad? Desprenderte, dejarlo allí, de decir, está bien que se quede como está, y después voy a entregar totalmente lo que yo soy, lo que yo tengo, por un tesoro más valioso, que es la propuesta del reino. Muy probablemente esta idea es lo que está detrás, ¿no? De decir, no puedes tú, hay tesoros, es cierto, hay cosas que se interponen en tu camino discipular, pero si tú le das el corazón a esas cosas, te vas a esclavizar de ese tesoro. Pero si tú lo dejas como está, te vas y luego compras el campo, ya con otro sentido, por otros valores, por otros principios, por una idea de un tesoro más superior. Y ese tesoro es el reino. O sea, si tú te entregas a la propuesta de Jesús desde la óptica de Mateo, si te entregas al reino de Jesús, todo lo demás queda prácticamente limitado. Nada puede ocupar el lugar del reino, ¿verdad? Nada puede ocupar este lugar de Cristo, nosotros diríamos ahora. Yo creo que nuestro padre fundador, San Antonio María Claret, entendió bien el Evangelio de Mateo, porque él, leyendo a Mateo, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si al final pierde su vida? Cambia, hace sus opciones y deja su carrera como textil, porque él era una persona, su familia tenía una fábrica de textiles muy prestigiosos, de diseños para la época. Bueno, según cuenta en la autobiografía, no van a decir, ¿usted estuvo allí? No, yo no estuve allí, pero eso cuenta el fundador, el padre fundador. Deja su carrera, su prestigio que te iba a tener, abandona sus estudios para ocuparse de la empresa familiar y se va a la vida religiosa, a la vida consagrada. Encontró otro valor del reino. Y yo creo que esto es lo que Mateo está tratándoles de comunicarle a la comunidad. Otro valor del reino. Y bueno, acuérdense, este hombre debe de tener dinero para vender lo que tiene, y entrar en esta nueva dinámica de seguimiento de Jesús, no por los valores económicos ahora, sino por otros valores. Quien encuentre ese reino en el campo, en el lugar de la buena semilla o del grano de mostaza, ha de venderlo todo, ha de arriesgarse hasta el fin, poniendo su dinero al servicio de los pobres, para así comprar un tesoro más alto. Y esto es las exigencias del reino, que lo pide todo. No puede la persona encontrarse con Cristo y vivir en la mediocridad o dar solamente una partecita. No, la exigencia del reino es todo. Todo o nada, como las cuevas encantadas, ¿verdad? Así que vender todo y comprar son palabras que se emplean de una manera a veces antiético. Se puede vender todo, es decir, darlo materialmente, como el caso del rico que aparecía en Mateo, pero no se puede comprar ese tesoro en un sentido material. Si el tesoro es el reino, ¿cómo vas a comprar tú el reino? A veces la gente rica
Acá una vez me decía una persona, es muy buena porque donó el terreno para la iglesia y se comprometió a hacer la iglesia. Y yo, que tenía otras fuentes, le dije, ¿donó o regresó? Porque ese terreno no era de esta persona. No quiero decir el nombre porque uno nunca sabe. A veces la gente quiere comprar el reino con misas. Y por cierto, eso se llama simonía, ¿verdad? No se compra el reino. ¿Cómo vas a comprar algo que no es material? Se vive desde lo insignificante, desde lo sencillo, desde la gratuidad, desde la bondad, ¿no? Bueno, y luego viene la otra imagen de la perla de gran valor. Y la perla de gran valor en la Biblia tiene también esta ambigüedad de a veces es tratada positivamente, otras veces es tratada muy negativamente. Mateo por allá decía que no se le puede echar las perlas a los cerdos en el capítulo 7:6. Vean qué provocativo Jesús, ¿verdad? No puedes echarle lo bueno a las personas que no aceptan lo bueno. En el libro del Apocalipsis, las perlas están asociadas con la Babilonia, con la prostituta. Lo pueden ver ustedes en Apocalipsis 17:4, en el 18:12-16. Y eran las perlas preciosas, los metales, el oro, todo lo que iba para Roma, todo lo que Roma se llevaba, ¿verdad? Todo lo que Roma sustraía de los países conquistados, todo en una economía perversa, en una economía frívola, inmoral, donde unos cuantos podían vivir bien. Entonces las perlas como que tienen esta ambigüedad negativa. También en la carta a Timoteo, recuerdo, por cierto, si alguien quiere hacerle publicidad a mi libro, masculinidad y otredad. Yo tengo todo un capítulo allí sobre el vestido de las mujeres, de que el autor las manda a callar a estas pobres mujeres que se visten con perlas, con brocados. Entonces, las mujeres no deben más que de vestirse en silencio, con las buenas obras. Bueno, 1 Timoteo 2:9, las perlas tienen este valor negativo, pero también las perlas tienen un valor positivo, ¿verdad? Por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 21:21, cuando se narran las bodas del Cordero, se describe también cómo la ciudad y la ciudad, la Nueva Jerusalén y las bodas del Cordero, está adornada de perlas preciosas, que es como un signo de felicidad que perdura, ¿verdad? Entonces, esta ambigüedad de las perlas, pues le sirvió también a Jesús, a nuestro hermano Jesús, para enseñarnos la idea del reino, ¿no? Entonces, esta idea de encontrarse la perla de gran valor no fue fortuito. Parece ser que el comprador es una persona dedicada a eso y que invirtió tiempo para hallarlo. Y ciertamente es un tesoro que se encuentra por fortuna. Esto es por la gracia, pues va a superar todas las compras. También se está mezclando aquí, o se está moviendo el autor en dos niveles, ¿verdad? La perla en sí tiene valor, pero se mueve por otro tipo también de valores, la del reino, muy similar a la del campo, ¿verdad? Del tesoro en el campo. Así que el afortunado tiene que vender todo, igual que en el caso del rico que quería seguir a Jesús, para entrar en una relación íntima con los valores del reino.
Así que la búsqueda, la preparación del reino implica todo un camino discipular, implica seguir fielmente o vivir los valores del Evangelio y poner a la riqueza en el lugar que le corresponde. La riqueza es buena cuando sirve para que tú seas feliz, para que compartas lo que Dios gratuitamente te da con el hermano necesitado, con la otra persona. Pero si tú te esclavizas, no puedes servir a Dios y a Mamón, no puedes servir a la diosa Mamona, al dinero, porque le diste ya un tinte superior a lo que el dinero tiene. No puedes tú confundir el tesoro del reino con el dinero inmoral, el dinero injusto, el dinero que causa llanto, que causa dolor, ¿verdad? No puedes convertir a la criatura en creador o al creador en criatura. Es necesario que la gente venda todo. Bueno, y ya después termina con este dicho de los peces. Nuevamente, la comunidad tiene que aprender a vivir con esta realidad de la situación, de tolerancia, de respeto. Y al final del tiempo, eso ya le va a corresponder a Dios cuando separe a unos de los otros. Ese es el campo apocalíptico, ese es el campo de la escatología y no nos debe de preocupar. Tú preocúpate porque nadie ocupe en tu corazón el lugar que le corresponde a Cristo Jesús. Vive con tu tesoro del reino, vive en justicia, vive en verdad. Hermano, hermana, dime dónde encuentras tu tesoro. Dime cómo estás buscando la perla de la palabra liberadora, de la palabra luminosa, del servicio que te invita Jesús a prestar a tu comunidad. Leo todos sus comentarios y les invito porque les respondemos. Al hermano Jerónimo nos puso por ahí un comentario, les respondimos, hermano Jerónimo, así que lea por favor la respuesta allí a lo que usted nos preguntaba. Así que hermanos y hermanas, esfuércense por encontrar el tesoro más importante que esté en su corazón, más importante que es la palabra de Dios en su vida. Y denle gracias a Dios por los bienes que tienen, porque esos bienes nos ayudan a vivir bien, pero también nos deben de ayudar a ser generosos y a compartir con la persona que es un poquito que no es tan afortunada como nosotros. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana, cuídense mucho, espero que la próxima semana ya esté mejor de mi voz. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.